Son la noticia. Está conmigo aquí presente Fernando Oliva, secretario de Educación y Propaganda del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bienvenido, Fernando, a quien le agradecemos la hospitalidad del lugar donde estamos transmitiendo, que es el 7º piso del ESME. Está conmigo también el licenciado Jesús Luna, quien hoy nos va a hacer la exposición de lo que fue el movimiento obrero en los últimos años del siglo XIX y principios del XX. Y está conmigo el amigo bombero peregrino, quien, como ustedes saben, es colaborador de Frecuencia Laboral. Fernando, pues haznos una introducción de lo que son las batallas, las luchas de los trabajadores en el Bicentenario. Sí, muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de este espacio aquí a Lourdes, que ya tenemos tiempo de estar coadyuvando y participando en las luchas, y saludo con mucho respeto al licenciado Jesús Luna también, nuestro respeto, nuestra admiración por la participación que tiene en estos espacios. Y bueno, pues en estas luchas laborales del Bicentenario, uno de los puntos fundamentales de los que tenemos que abrir es el compromiso. Hay una ideología pública que prácticamente está por los suelos, un contrato social que está rescindido, no hay patriotismo de los que están al frente del Estado mexicano, y bueno, pues no es la primera vez en este nuevo porfiriato que preside Felipe Calderón, pues donde prácticamente hay un retroceso de un siglo, pues ante la pérdida de un salario justo, ante un desempleo devastador que hay en nuestro país, pues lo primero que tenemos que hacer es concientizar a nuestro pueblo de que deje de ser un pueblo ya sumiso, y que tenemos que protestar, tenemos que decir al Estado mexicano que no estamos de acuerdo con esta política privatizadora de los sectores estratégicos de nuestro país. Entonces la tarea es mucha. Tenemos que participar, formar cuadros sindicales, de dónde es nuestro origen, por qué estamos aquí, por qué tenemos las prerrogativas consagradas en la Ley Federal de Trabajo y por qué tenemos que seguirlas defendiendo y luchando para que sigan prevaleciendo. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Bueno, voy a hacer una introducción de la parte que el licenciado Luna va a abordar, que es pues una parte del periodo de la Reforma y principios de los años 1900, que después dieron origen a las grandes huelgas de Cananea y Río Blanco, y más tarde pues coadyuvaron para la Revolución Mexicana. La semana pasada habíamos llegado a la etapa histórica de 1840 más o menos, y esta semana correspondería hablar de lo que fue el movimiento obrero, las luchas laborales de los trabajadores de la Reforma a partir de 1857, pero bueno, poco antes, ya en 1845, alrededor de 1845, en todo el país, debido a las grandes guerras que se habían dado por la independencia y luego entre los mismos independentistas por quienes creían que debían mantener un imperio, o quienes creían que debían industrializar, o quienes creían que se debía mantener la producción artesanal, pues se dieron guerras internas muy fuertes y tuvimos que enfrentar también las invasiones extranjeras. Pues realmente todo eso había provocado una gran catástrofe económica en México, y aunque ya habíamos platicado que se hicieron muchos intentos por industrializar al país y que eso llevó al endeudamiento, a uno de los primeros endeudamientos grandes y graves en el país, pues también provocó que los incipientes trabajadores y los artesanos cayeran en la ruina, y no solo en la ruina, sino que literalmente se proletarizaran, quedaran literalmente en la calle, y que entonces hubiera, como parte de la reacción del gobierno para quitar a todos esos menesterosos de la calle, pues se creó, para combatir el mal que había generado la misma crisis en el país, pues se creó en 1845 algo que se llamó el Tribunal de los Vagos en la Ciudad de México.
Esta es una investigación que hizo una investigadora de la UAM Iztapalapa en un trabajo que denominó de trabajo, ocio y coacción, y fue publicado en la revista Signos número 8 de la UAM Iztapalapa, en donde ella comenta que, bueno, curiosamente este Tribunal de los Vagos que se creó en 1845, quienes sentenciaban a los vagos, a los menesterosos, a los alcoholizados por toda esta crisis, pues no eran ni más ni menos que los dueños de las tabernas, las pulquerías y los palenques. O sea, ¿quién iba a sentenciar a los supuestos vagos? Eran pues quienes promovían el vicio, ¿no? Lo curioso que narra ella en su investigación es que estos vagos no eran tales, o sea, no eran realmente gente que le gustara el ocio, sino que eran gente total y absolutamente despojada, algunos artesanos o pequeños propietarios de sus bienes, porque se estaba dando en esa época un gran despojo de todo, por decirlo así, un agandalle de quienes tenían el poder y las armas contra quienes no lo tenían, y también se estaba dando la quiebra de muchos talleres de artesanos. Pues se metía a la cárcel a muchos artesanos desempleados, acusándolos de vagos, de tal suerte que lo que se demuestra en ese trabajo, ella investiga las declaraciones de quienes eran detenidos, es que ellos no eran propiamente vagos, sino desocupados que andaban en la calle, y creo que eso viene muy a colación porque actualmente estamos viendo resurgir ese fenómeno de quienes se quedan en el total y absolutamente desempleo y empiezan a vagar en las calles. Total que pues estos tribunales lo que demostraron con los testimonios de las declaraciones de los detenidos es que realmente se condenaba la desocupación de los trabajadores. En estas mismas épocas, un poco posteriormente, empezó a crearse o a tratarse de dar impulso a las artesanías, porque eran principalmente, más que trabajadores asalariados, que sí los existían, lo que había en México eran artesanos. Y en 1842 se crea algo que se llamó la Junta de Fomento de Artesanos, cuya idea en la época de Santana era promover los talleres de artesanos y por esa vía reactivar la producción. No funcionó tampoco, no tenían recursos para alentar la producción y no se podía realmente sacar al país de la crisis en la que se encontró a raíz de la independencia, y empezó a darse un fenómeno porque siguieron las guerras posteriormente. Con el arribo de los reformistas y la guerra de reforma y la guerra contra el imperio de Maximiliano, las invasiones. Un dato muy curioso es que a quien se detenía para llevarlos a las guerras con el pretexto de que eran detenidos, eran a los artesanos o a los trabajadores, y los detenían saliendo de las fábricas. Es este fenómeno de llevar a los trabajadores a la guerra, o sea, eran realmente secuestrados para llevarlos como soldados a la guerra, realmente afectó a tal punto a los trabajadores que ya en 1876, en el primer gran congreso obrero que hubo aquí en México, aunque me estoy dando un salto muy grande en la historia que les estoy narrando, ya en 1876, una de las principales demandas del Congreso Obrero es que cesaran los secuestros de trabajadores para llevarlos a la guerra, aunque dicen que realmente por esta vía llegaban a ganar más que como asalariados los trabajadores, ¿no? Bueno, mientras en las partes industrializadas del país, o que empezaban a industrializarse, que eran las ciudades como Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, algunas partes de Sonora, ya se estaba dando la proletarización de la sociedad. Había partes en México que estaban totalmente todavía
acampesinadas y había otras partes donde todavía pues había apaches, había tribus. Y pues yo saqué testimonio de un escritor que escribió un libro que se llamó Crónicas de un país bárbaro, Fernando Jordán. Este libro fue escrito alrededor de 1950, que narra que mientras aquí se estaban dando las guerras de reforma y la lucha del gobierno contra la iglesia para quitarle todavía el gran poder que tenía la iglesia, en lugares como Chihuahua, lo que hoy conocemos como Chihuahua, pues estos reformistas que hablaban de libertad, igualdad y fraternidad y que estaban promoviendo la industrialización del país, alguno de ellos fue nombrado gobernador allá en Chihuahua y lo que fue a hacer fue ir a matar apaches y otras tribus para despojarlos de sus propiedades, y se empezó a dar este despojo que dio origen también a guerras entre tribus y el gobierno de la Reforma. O sea, para que vean los planos en los que nos movíamos, desde totalmente las luchas salvajes por el despojo hasta las incipientes luchas por recuperar algo de dignidad en el trabajo. Bueno, pues yo quise buscar si en internet había algún trabajo que pudieran consultar nuestros radioescuchas, en este caso los televidentes de Radio AMLO, Revista Lux y Fraternidad de Jubilados, LA, para que se metieran al internet a buscar y no tuvieran que comprar los libros que aquí comentamos. Y me encontré con un libro que se llama Ensayo el mutualismo en México, que escribieron Leticia Barragán, Amanda Rosales, ellas investigadoras del Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero. No sé, licenciado, si este centro todavía siga existiendo. La verdad no tengo referencia, pero bueno, quisiera darme un saltito, si me permiten. Pues primero que nada agradecer nuevamente a nuestras trabajadoras, compañeras que hacen posible esta transmisión. Hay gente también atrás de este micrófono, de esta cámara, que hace posible esta transmisión. Pero sobre todo también agradecer mucho a nuestro compañero Javier Barragán, que fue el que recogió de rebote la idea, y qué bueno que también tuvo la autorización de nuestro gran amigo del secretario de Educación, Fernando, de poder ser parte de las actividades del ESME, porque nosotros sentimos que es parte de las actividades del ESME, y sobre todo la hermosa oportunidad que tenemos de convivir con este gran sindicato en su gran sede sindical. Les agradezco yo de todo corazón este hecho. Efectivamente, yo creo que hay una serie de cuestiones que sería importante, Lulu, si usted nos pudiera ayudar también. Nosotros quedamos históricamente una etapa que es de 1850, dijéramos al año 1900. En este periodo sucede una serie de acontecimientos, porque ni más ni menos que es el surgimiento, pudiéramos decir, de la clase obrera como tal, aunque anteriormente existían sectores, como ya se había visto en emisiones anteriores, como era la de los mineros, pero lo que predominaba era la agricultura, la artesanía fundamentalmente, y de hecho en esta etapa entre 1850 y 1880 hasta el 90, lo que predomina son las asociaciones, las mutualidades o mutuales, que son las que se van generando, y estas son de artesanos fundamentalmente, pero que en un periodo a tiempo lo que vemos es cómo se van transformando estas organizaciones de acuerdo también a la dinámica que va adquiriendo el desarrollo económico, político e industrial de este país.